impactar hacer el libro. Ujú. Y pues le manda un librito así chiquitito, con un poquito de páginas y ya, ¿no? Y entonces él regresa a hablar con él, pero justo ese día empieza a transformarse todo su mundo, ¿no? Todo se le viene patas para arriba. Y entonces, ya saben que no acostumbramos a contarles la película para que motivarlos a que la vean porque está muy divertida, pero se trata como se liga a partir de esta herida con este árbol, y entonces cada palabra que él dice se le cae una hoja al árbol. Entonces se dan cuenta que él tiene como vida, hasta su última palabra va a ser su último aliento. Y más o menos calculan que el árbol tiene como 1000 hojas, por eso el tema de las 1000 palabras, ¿no? Y entonces, ¿en qué ocuparías tú tus últimas 1000 palabras? Y pues él al principio, pues desperdicia un montón entre quejarse y ver la manera que si lo cortaba, si se iba y se quejaba con el gurú, ¿no? O sea, como en esta parte de no aceptar la realidad, Y que mucho, negación total, ¿no? la negación, exactamente. Y después se da cuenta de que no puede transformar nada desde hasta ese punto de vista de esa persona que es en ese momento y manda todo al carajo, ¿no? Ya dice, no, pues ya, me voy a ir cantando y pero su asistente pues lo noquea y le pone un parche en la boca para que se calme y entonces al otro día pues ya despierta con otra actitud, ¿no? Justo aceptando que solamente tiene algunas palabras, probablemente este es el último día en el que va a poder decir, o el último día en el que va a poder hablar y en consecuencia de vida. Y entonces se cuestiona qué es lo que realmente es lo más importante en que se quiere gastar esas palabras. Y entonces empieza este último día, ¿no? Está padrísimo esa, pues digamos, ese concepto o precepto, mejor dicho, porque sin duda alguna cuando la estás viendo, sí te preguntas, ¿y qué diría yo si solo pudiera decir 1000 palabras? O menos, ¿no? Porque para cuando él razona ya le quedan, no sé, 100, Una 200. ramita, ¿sí? Era una ramita así nada más cuando realmente hace conciencia y bueno, ¿qué es realmente importante? Y es cuando él interiormente empieza a hablar con el árbol, no con palabras, sino más bien con las emociones, y a pensar qué le diría a su esposa, esa frase que va y le dice, porque él ya tiene pensado a quiénes incluso y qué palabras, porque tienen que ser muy cortas. Es a su esposa, su hijo, que obviamente son su familia, su madre, a las dos personas que de alguna manera lo idolatraban y que lo seguían y querían aprender de él y él siempre los hacía a un lado, ¿no? Al que eran el ballet y su ayudante. Y sin embargo se dio cuenta que eran personas importantes para él porque realmente creían en él, ¿no? Y hasta el del café, porque siempre le dio una buena atención intentando ser amigable a pesar de su mal carácter, de sus malos tratos, y el otro siempre trataba de, esto, y cuando él se negaba a decir nada, pues se llevaba un montón de cosas por no decir nada, por no hacer siquiera el seña nada más uno, pero él quería abreviar, ¿no? No es lo mismo. Cuando te das cuenta de eso, te das cuenta que en esas pocas palabras, realmente lo que tienes que dar es sustancia. No es hablar poco de que ya no te voy a hablar y ya no, sino, bueno, cuando hables con alguien, mejor le dices lo realmente importante en lugar de reaccionar con toda la basura que se le ocurre a uno, ¿no? Esa parte, bueno, digo, es ya todo el desenlace de todo, pero Sí, y antes de que nos vayamos hacia el final, pues justo les quiero platicar un poquito cómo era él, ¿no? Y mucho, como dice René, tenía esta verborrea y mucha verborrea que nosotros tenemos, ¿no? De decir mucho, pero nada, ¿no? Hablas mucho, pero no dices nada. Y, y de vivir la vida en automático, ¿no? Y como ujú, deprisa en ser exitoso, deprisa como en el hacer, en el hacer, en el hacer. Y entonces llegó un momento en su vida en que
tenía muchos conflictos con su esposa, pero por no escuchar, por siempre hablar, ¿no? Nunca dejaba que las personas terminaran de hablar y él hablaba todo el tiempo. Y entonces empezó a generar problemas en su vida, ¿no? Con su pareja, este, sobre todo como en la parte importante, ¿no? Que es la pareja o con su mamá, porque de pronto pues él también, su mamá que ya tenía, pues como ciertas, Alzheimer. sí, gracias, Ron. Ya se le iba al avión, ¿no? Y lo confundía de pronto con su papá y él se enojaba. Y entonces en vez de disfrutar estar con su mamá, el tiempo que estaba su mamá con su mamá, ¿no? O sea, se enojaba y se iba. Y entonces esta es como la reflexión de qué tanto realmente vivimos nuestra vida en conciencia, ¿no? ¿Qué significa eso? En que todo paso que das, cada palabra que das, sea con la intención de crear algo en tu vida y no nada más ir corriendo atrás de una zanahoria, ¿no? Como el éxito y de pronto te pones esa zanahoria y toda la vida estás corriendo atrás de ella y nada de lo que tienes es suficiente. Porque eso le pasó a él, o sea, él ya tenía bastante éxito y cuando la esposa le pide que se vayan a vivir a una casa, porque pues el departamento en donde estaban pues ya no era familiar y quiere ella construir, o sea, como el siguiente nivel, como pareja, como familia, etcétera, él se niega, ¿no? Él quiere esa vida, él se afana de esa vida y lo que les decía, realmente no hace un alto en comprender o en decir, bueno, ¿cuál es el siguiente nivel que quiero crear con esta persona? Lo único que hacía era seguir corriendo tras el éxito, ¿no? Tras el éxito profesional. Es que más que no quererlo ver, yo creo que realmente tanto ruido en su cabeza impedía que él pudiera ver la realidad. Incluso era tanta su confusión mental. Digo, a muchos nos ha pasado en grandes momentos, algunos en grandes épocas o en épocas muy grandes, así de una verborrea tremenda mental. El problema es que nos creemos que tenemos toda la verdad y una plática así rica como la que tenemos ahorita no pueden tener. O hay veces que está tan rica como cuando me quedo yo escuchándote nada más porque está bien rico, ¿para qué hablo? ¿No? O sea, es, es tan bonita una plática así donde puedas escuchar, donde puedas compartir. Y él lo único que hacía era hablar, hablar, hablar con él mismo, ¿no? El pobre psicólogo se queda así como que, bueno, ¿ya me dejas hablar? Sí, doctor, gracias, que tengas buen día. Sí, no daba espacio para otra cosa, ¿no? Entonces es él como queriendo arrastrar las cosas a la forma en cómo él está viendo la vida. Entonces, sobre todo cuando hablas de una pareja con las relaciones más importantes, pues no se trata de solo imponer tu estructura mental o tu perspectiva o tu forma de ver la vida. Se trata de que si cada cabeza es un mundo, entre todos, te abres a la posibilidad de ese nuevo universo, ¿no? Y explorar todos esos mundos, sin pensar en que tu mundo, o sea, tu forma de pensar es la única, es la verdadera y es la ley, ¿no? Sino que en tu parte, sino que hay, cada uno ve diferentes formas y en su forma hay cierta verdad, ¿no? Y entonces, pues lo que estamos diciendo, él no permitía nada de eso, porque todo el tiempo hay este desgaste, ¿no? De estar, como dice René, incluso la verborrea mental. No hay espacio para nada más, ¿no? Entonces, cuando llega este árbol a su vida y se da cuenta que no puede comunicarse, porque cualquier cosa, incluso escrito, es una palabra y entonces se le iba una hojita, ¿no? Eh, entonces puede él hacer este alto de decir, ok, ¿qué es lo relevante? ¿Qué es lo importante? Si ya es el último momento de mi vida, ¿a qué le voy a dar valor y peso? Y entonces se da cuenta de las relaciones que realmente importan, se da cuenta de que no importa discutir con la mamá porque no lo reconoce a él y piensa que es el esposo, sino que lo importante es estar ahí con ella en ese acto de amor de estar con el otro en la presencia, sin tener la razón, sin tener que estar corrigiéndolo. Entonces, ese día, pues él se la pasa, pues bomba, porque como dice René, o sea, hay un montón de personas a su alrededor valiosas a las que nunca le prestó atención. Entonces se da el tiempo de leer el libro de Ballet Parking y se da cuenta que es
que es bueno y le compra el libro, ¿no? Y cuántas veces, como dices tú, lo ignoró, no le hizo caso, lo subestimó, ¿no? Y por eso les decía, o sea, realmente cuántas veces en tu vida, pues, es como si fuera una carrera, ¿no? Y no te detienes realmente no te detienes a ver la maravilla que es la vida desde la contemplación, desde el caminar lento, desde respirar, desde ver las flores, desde simplemente poder estar presente contigo sin que tu mente se vaya a otros espacios y poder conectar con el otro sin querer imponer o jalar y arrastrar al otro a tu forma de ver las cosas. Y no darte cuenta de que cada instante puede ser tan valioso y que si no lo sabes valorar, o sea, no es lo mismo ir con tu familia a la calle, al súper, al mall, a donde vayas, a cualquier lado, aunque sea dar la vuelta. Y, ok, ya los llevas a dar la vuelta, ya ahí se quedan, ahí se ven, ya me voy a poner a hacer mis cosas, ya déjenme hacer el quehacer, o me voy a trabajar, o lo que sea. O me voy a poner a estudiar o a hablar con mis cuates, ¿no? Si eres menor. No lo valoras, pero cuando sabes valorar ese instante, no importa si fuiste nada más por las tortillas, pero fuiste en familia, disfrutando el instante, es tan fabuloso. Es como lo que les cuento yo de aquel día que fue a una boda, ¿no? Si lo hubiera visto como era la persona antipática, odiosa, que se odiaba a sí mismo, que no podía disfrutar, pues hubiera sido un día horrible, ¿no? El peor día de su vida tal vez. Viendo lo normal, pues sí, estuvo bien, estuvo mal, hubo cosas buenas y malas. Pero la realidad es que para mí fue un día que hoy todavía vive en mi alma, en mi ser, y no fue un día que haya pasado realmente algo impactante, ¿no? No, no tembló, no, no hubo terremotos, no, ganaron los Vaqueros de Dallas, no pasó algo de lo que yo podría considerar no importante. Importante pasaron muchas cosas. Lo que no pasó es nada espectacular. Pasaron pequeños detalles, pero que fueron tan importantes para mí en ese instante que por eso, pequeño gran maestro, le sigo diciendo mi pequeño gran maestro, porque de ese día todavía traigo cosas que sigo entendiendo y aprendiendo el día de hoy. Saludos a mi pequeño maestro, Ian. Un abrazo. Sí, fíjate que ahorita que te voy a hablar me acordé de mi papá, que cuando recién falleció yo pensaba en, bueno, pues, ¿qué le pude haber dicho, no? ¿Qué más me faltó decirle? ¿Qué pude haberle preguntado? ¿Cómo, no sé, esas cuestiones, ¿no? Y me di cuenta de que realmente, pues, yo le di más valor a que él supiera que estaba yo ahí para él. No, entonces no importa como qué la palabra como tal, sino nuevamente la presencia, ¿no? El estar dispuesto a estar ahí para el otro, que era mucho lo que la esposa le pedía a él. O sea, no era lo que él hiciera literal o lo que él le dijera, sino que ella no sentía el que hubiera un compromiso de él hacia la familia. ¿Qué Y crees que entonces es lo que le pasa allá? cuando lo pone contra la cuerda y le dice o me dices o me voy, y pues el otro en jaque porque no puede hablar, ¿no? Este, y en jaque y no, porque pudo haber hablado, ¿no? Cuántas palabras no pronunció haciendo otras cosas, pero a lo que voy es que de pronto sentimos que tenemos todo el tiempo del mundo. O sea, sabemos que nos vamos a morir en algún momento, pero como que no percibimos que realmente somos finitos. Como que realmente no vivimos con esa conciencia de somos finitos y entonces desperdiciamos muchas oportunidades de conectar con los hijos, de conectar con la pareja, de conectar con tus papás, de conectar contigo mismo, porque igual él, ¿no? O sea, todo el tiempo ir corriendo, todo el tiempo ir parloteando, que no conectaba con él hasta que hizo un alto y se puso a meditar. Que es lo que tú decías, al principio hasta se burló y jugó en la meditación y todo, pero no es tanto que se burle hacia el exterior, sino que realmente la primera vez que lo hace, sientes mucha incomodidad porque no estás acostumbrado a estar en silencio contigo.
a sentir tu respiración, a sentirte a ti, ¿no? Y cuando lo empiezas a hacer, pues es muy incómodo. El ego se incomoda muchísimo, ¿no? Y ya te picó la nariz y ya te empiezan a doler las piernas y te da risa, ¿no? Porque es incómodo, porque no estás acostumbrado. Y entonces cuando él hace ese alto y medita, se da cuenta de, una, conector con él y dos, qué es lo realmente relevante, dado que ya no hay más tiempo que desperdiciar. Entonces, mucho de esta, pues, del mensaje, yo pienso que es ese, ¿no? Que realmente si pudiéramos vivir nuestra vida con esta conciencia de solo hoy tienes 100 palabras, ¿qué harías hoy con ellas? Entonces, siempre apostaríamos por lo que es realmente relevante para nosotros, como nuestros sueños, que ya hablaremos de eso la próxima semana, eh, el liderazgo que ejercemos, que hemos hablado anteriormente de eso, eh, cultivar las relaciones, ¿no? Pues, o sea, realmente el legado que queremos dejar. Y no necesariamente son cosas, no es tu casa y el dinero en el banco, sino el qué van a contar de ti, porque tú vas a seguir viviendo mientras que la gente te siga recordando. Y eso no está en tu dinero ni en tus pertenencias, eso está en las frases que tú decías, en las conexiones que tuviste, en las experiencias que creaste con otros. Y no son grandes experiencias como dice René, no tiene que ser ir a Disneylandia. Yo me acuerdo mucho de mi abuelo, sentados los dos viendo la televisión, y él me daba como palmaditas así, era como si fuera decirme te quiero. Y me acuerdo mucho de él y yo viendo la televisión. Él no hablaba, era como muy seco, ¿no? No era como cariñoso de decir palabras así, de decirme te amo y oye, qué orgulloso. No, no era así. Pero tengo esos recuerdos y son como reliquias para mí. También momentos con mi papá en la playa en donde no hablábamos, pero estábamos ahí, ¿no? Pero se siente a la persona. Ya me robé mucho el micrófono, repito. No, no, está, que te digo que me encanta a mí escucharte. Fíjate que es, yo nunca me daba ese chance y darte el chance de practicarlo puede ser genial. De hecho, yo le sugeriría a los que nos están viendo, no importa en el momento en que nos estén viendo, sea, aunque nos veas hasta Navidad, el Año Nuevo o en el 2040, pero haz de vez en cuando ese ejercicio. Dite a ti mismo, hoy solo voy a decir 20 palabras, ni una más. Y no la digas, o sea, de veras, hazlo como ejercicio, como práctica de conciencia. Y digo, con práctica de conciencia, porque es eso. ¿Qué estoy diciendo realmente? Es importante. Por ahí, el próximo año estaremos platicando algunas cosas de filosofía, bueno, de varias cosas, pero ¿realmente es importante lo que estoy diciendo? ¿Realmente es bueno? ¿Aporta algo? ¿Es real? Es otra cosa, ¿no? A veces lo que decimos son solo burradas, ¿no? Es que el presidente, es que se murió la esposa de Mitlantecutli, es que, bueno, y todo eso, ¿qué importa? Si solo tuvieras hoy, para hoy utilizar hoy, 50 palabras, ¿qué dirías y a quién se las dirías? Estarías diciendo estupideces como eso de es que la vecina del cuadro y fíjate, o a lo mejor nada más puedes ir con tus hijos y los amo, ¿no? A mí me encantó eso del tú, yo, nosotros, eternamente. Lo dijo todo sin decir nada, ¿no? Qué bonita escena. Es una cosa que creo que cuando nosotros ejercitamos puede llegar a ser impresionante. Por ahí se te apagó el micro, Eder. No, Y es que el perrito empezó a ladrar. Sí, no, y es que ahorita oyéndote hablar, me acordé de nuestra práctica de semillas de la no queja, ¿no? ujú, De que ujú. entonces evitas, como dices tú, o sea, si tengo cierta cantidad de palabras, pues no voy a echar chismecito, no voy a andarme quejando de todo, no voy a andar criticando.
realmente voy a hacer cosas que sean relevantes y que conectar con el otro. Algo que también me llamó mucho la atención es de que cómo a veces buscamos llenar como el espacio, ¿no? La gente se queda callada y tú quieres llenar el espacio. Y él, cuando no puede hablar, la gente busca llenar ese espacio y se abría con él, con lo que sentía. O sea, la gente pensaba que estaba él dispuesto a escucharlos. Y entonces hablaba, ¿no? De lo cómo se sentían, de lo que estaba pasándoles, etcétera. Y es muy interesante porque él justo, nuevamente, nunca dio ese espacio, ¿no? Por siempre estar llenándolo y en la prisa. Y fíjate que a pesar de ser comedia, porque eso es lo que es esta película, tiene un mensaje muy fuerte, muy fuerte, tanto el, ¿qué tanto estás diciendo cuando dices o nada más hablas algo? Tontejo. Sí. Bueno, en mi pueblo le decimos más feo. Normalmente no nos hablamos a lo tontejo y realmente lo que decimos es muy pocas veces cuando realmente decimos algo y que tenga realmente importancia. Cuando tú empiezas a darle ese valor a tus palabras y al mensaje, puede ser, sí, que hables, pero ya no hablas continuamente. Llegas al espacio donde tienes que decir algo, hablas y ya escuchas y calla, ¿no? Porque también hay mucho que aprender del universo, de aprender de podcasts y programas como este, aprender de amigos como estar contigo, como estar con Ana, como estar con, pues casi con cualquiera, ¿no? Escucharlos puede ser más liberador, aunque los dos estén escuchando sin decir nada, puede ser más, formar un lazo más fuerte que estar ahí hablando a lo Cantinflas, ¿no? Que lo solemos hacer, igual que él tenemos nosotros a Cantinflas, ¿no? Sí, y de hecho, pues hay muchos retiros en silencio, justo por eso, ¿no? Porque yo nunca he ido a uno, pero debe de abrirte a muchas otras cosas cuando pasas como ese límite de hablarte y de buscar una manera de comunicarte, o simplemente no buscar la comunicación, ¿no? Y estar ahí en la observación absoluta de ti, de lo que estás sintiendo y de lo que está sucediendo. Entonces, pues sí te cambia la perspectiva, que fue lo que le pasa a él. Le cambia completamente la perspectiva porque algo que se da cuenta, porque empieza a hacer muchas cosas, ¿no? En su desesperación, dice, no, pues donar, vamos a donar y ahí empieza a hacer un montón de cosas para donar y ayudar a las personas y cuando se da cuenta de que pues no hay ningún cambio en eso y acepta lo que es, ¿no? Se da cuenta de que con un poco de ayuda, pues se da cuenta de que, con la ayuda de su mamá, ¿no? Que se da cuenta de que, pues algo que no había hecho y que la familia, como es relevante, era perdonar a su papá, aunque él ya no estuviera. Y entonces hace eso también, ¿no? El dejar de guardar resentimientos, que eso tampoco te ayuda a nada. El tener ahí como pues no sé, es como guardar agua contaminada o un poco de veneno ahí en tu corazón y como para qué, ¿no? Porque pues no se queda ni es que se haga más chiquito, se va como expandiendo a otras áreas de tu vida y cuando se da cuenta de eso, pues también elige pues perdonar a su papá. Y ahí hay un cambio interesante y profundo en su forma de ser, porque mucho de su personalidad y de cómo él actuaba era con base en este resentimiento. Hizo un cambio abismal de hablar mucho y no decir nada, a ir poco a poco hablando menos, a ser muy puntual con las palabras, cosas que significaran mucho, al cambio total de que una acción dice más que millones de palabras, ¿no? Justamente el perdón. O sea, fue, cayeron las últimas hojas, pero diciendo más que lo que hubiera podido decir con todas las hojas que cayeron, ¿no? Lo mismo, y lo mismo sucede con las escenas anteriores. La más poderosa, obviamente, pues es, como lo sabemos en Semillas, 2 semanas para ello.
pues es el perdón, ¿no? Cuando tú puedes realmente hablar mucho sin decir nada. Por eso en semillas, adelanto, o como le dicen ahora, spoilers, para los que no han tomado el entrenamiento, puedes decir mucho más con una acción, con todas las palabras que se te puedan ocurrir. Y emocionalmente a ti te puedes liberar mucho más perdonando realmente que diciéndole a medio mundo te perdono o haciendo buenas acciones como él, ¿no? O sea, tirando, aventando el pan, ¿no? Porque ni siquiera se los daba con amor. Ujú. Sí, 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 nada más como por el hacer, hacer por el hacer, ¿no? Y no tanto porque haya modificado su forma de ser, que al final eso fue lo que tuvo, como en esencia fue lo que sucedió, cambió su forma de ser. Entonces, cuando como que se reinicia, él ya era diferente, porque hubo cambios profundos, no nada más de dientes para afuera, sino hubo realmente cambios profundos y se tuvo que ir a echarse el clavado y ver qué era lo que estaba sucediendo y qué era lo que, pues de alguna manera este árbol le estaba pidiendo, ¿no? Ujú. Para poder como cambiar esto que estaba sucediendo, esta realidad que él había creado. Y fue esto, fue el perdonar. Fue un oponopono, ¿no? Completo, porque fue un lo siento, perdón, te amo, gracias, pero dirigido a las personas específicas con quien no se los había dicho. Algo que se me hizo también ya después interesante cuando acabó la película es, ¿sabías tú que el productor de esta película fue Nicolas Cage? No, no sabía. Y bueno, no sé si sabes que Nicolas Cage pues realmente fue lo que llamamos la realeza de Hollywood, ¿no? O sea, es sobrino de Francis Ford Coppola, gigantescalmente chipocludo director, productor y escritor, ¿no? Entonces, y Nicolas Cage, aunque realmente ha sido actor, pues siempre fue de esos actores que le llaman actores del método, ¿no? Que son clavados en el personaje. Y como se me hizo interesante, bueno, ¿y este cuate qué onda ahí? Em, Supe que Eddie Murphy y él crearon el personaje en base a experiencias que ambos habían tenido en su vida real. Entonces fue algo como muy, ¿cómo te digo? Liberador para ellos también, porque todo el mundo conoce la personalidad de Eddie Murphy en la mayoría de sus películas, pues es así, ¿no? No sé cómo es en la vida real, pero no creo que esté muy lejos. Pero Nicolas Cage, después de que fue multimillonario y quebró y no sé qué, pues realmente ha ido resurgiendo poco a poco en los últimos 15 años, tal vez, que justamente con esta película empezaba a tomar una vida más tranquila nuevamente. Entonces, se me hizo también padrísima esa parte, ¿no? Hay incluso canciones que cuando te vas enterando de la historia, es otra totalmente. Y creo que lo mismo sucede, y por eso me encanta platicar con las películas y los libros, porque siempre hay una historia detrás, ¿no? O miles de historias. Por eso al final también, justo el libro que hace el gurú es el de 1000 palabras, ¿no? O el que, bueno, concuerdan juntos porque es como la historia del caminar, del despertar se me olvidó ahorita el nombre que le ponen en la película de Murphy, el despertar que él tuvo ¿El Jack? Ajá. y que justo muchos de nosotros, pues, también nos encontramos como en un momento cúspide en donde nuestra vida da un vuelco, porque llegamos a ese punto en donde decimos, ya no más de esto, ¿no? Debe de haber algo diferente y algo sucede, ¿no? Y te da como ese vuelco, ese despertar, ¿no? Que le llamamos nosotros en este, em, como ya más como de, se me fue, como en esta corriente, ¿no? Que le hablan como el despertar de la conciencia, pero pues muchos hemos tenido esos momentos en los que
algo pasa que te modifica la forma en cómo estás percibiendo el mundo y modifica completamente tu nueva realidad, porque te cambias tú y cambias lo que estás creando a tu alrededor. Y lo más padre es que puedes aprender de igual manera con cada cosa que se te atraviese, ¿no? Con cada libro que lees puedes aprender y crecer, con cada película. A mí me encanta hacer este tipo de ejercicios desde hace mucho y sobre todo con mi sobrino. Y algún día me dice, ay, ¿a poco? A ver, ahí te voy a poner un manga, ¿no? Bueno, me puse el video de un manga porque japonés no se me da ni el tampoco. Pero le digo, mira, yo puedo percibir esto y esto y esto. Y dice, es que ¿cómo le hacen? Abre los ojos, tus oídos y tu mente y cállate, deja de estar analizando que si la cata amarilla o era el golpe rojo o empieza uno a lucubrar, ¿no? Como cuando te haces fan de algo como en las películas o series o animes de karatecas, empiezas a lucubrar un montón de cosas. Yo me acuerdo, a mí me pasaba al ver las de la Guerra de las Galaxias, que si el sable era rojo por no sé qué, le empezabas a inventar y ya te habías perdido de toda la filosofía que hay detrás, ¿no? Sí, sí, sí. Justo lo que estábamos diciendo, ¿no? Fuera, es dejar como de hablar, pero también el haber reglamentar, el poder estar simplemente recibiendo. Y algo de lo que tú dices, René, es que pues hay muchas cosas, hay muchas perlas en muchos lados, pero para que puedas capitalizarlas no nada más es verlas, no nada más es leer el libro, sino que puedas por lo menos sacar un hábito nuevo de eso, algo que puedas poner en práctica, un principio, y que lo lleves a la acción. Y entonces eso sí te va a ir generando cambios significativos. Porque simplemente tú empezaste con eso, cuando hablabas del libro de Ana. Leer un libro, pues realmente no te cambia la vida. Es cuando practicas las enseñanzas del libro lo que transforma tu realidad. Porque lo mismo, puedes ver las películas, puedes ver los libros, puedes ir y escuchar las conferencias, pero si no pones nada en práctica, no hay un cambio significativo, solo tienes más conocimiento, pero no hay un cambio en la forma de ser, en la estructura, ¿no? Que fue lo que le pasa a él. O sea, puedes hacer muchas cosas, hacer, leer esto, lo otro, pero mientras que no haya un cambio profundo, o sea, mientras que no haya una implementación desde el ser, no hay un cambio profundo. Es que justamente lo que acabas de decir es puntual, específico y directo a la cabeza. Mientras no haya una acción específica, no hay nada. Y es justamente algo de lo más importante que ayudamos a la gente en semillas a hacer. Es hacer esos pequeños cambios que te van a llevar a hábitos positivos. Nosotros te ayudamos con los primeros, pero tú puedes tener los que tú quieras. La mayoría de los entrenadores partimos de nuestros 6 prácticas básicas de lo que hacemos, pero la mayoría tenemos más, diferentes o iguales, no lo sé. En algunos tal vez coincidamos, pero no necesitas ser un clon de otro para tú sentirte bien, ser feliz y ser abundante. Lo que necesitas es cambiar, sí, la forma de ser, de dejar de ver como Jack en la película, el mundo, de pasar sin observar, de ver sin observar, yo digo de leer sin entender y de oír sin escuchar, cambiando esos hábitos a una presencia de estar aquí, ahora y en mí, porque hay veces que sí estás aquí y ahora, pero nada más viendo el chisme de la vecina, mira ya, qué ropa se puso, híjole, mira, condenada mendiga, anda enseñando el ombligo y no es, déjate de bobadas, cree en ti, escucha lo que viene del universo y escucha, cállate, no opines. Cuando sientas que tienes la tranquilidad para hacerlo, entonces aprende de ello y luego sí empieza a actuar en consecuencia para que puedas tener resultados diferentes. Lo vimos en el programa del secreto. Primero tienes que tener la claridad, luego tienes que
pedirlo con claridad, enfocarte, tomar acciones que te llevan a ello para que finalmente lo puedas recibir y cuando lo recibas, disfrútalo, porque hay gente que no sabemos disfrutar. Hay gente que recibimos un montón de cosas y se nos resbalan porque nunca lo disfrutaste. No sabes lo maravilloso que es si, a lo mejor si nunca se te ha muerto ningún conocido, ningún familiar. Tú nunca vas a saber hasta que eso te pase lo fabuloso que es disfrutar un café con alguien que quieres, aún sin hablar. Puedes estar 3 horas nada más tomando el café, viendo el horizonte, mira, así, un abrazo. Eso no lo paga ningún dinero. Y algún día te aseguro, lo vas a desear, la maldición del coach René López. Lo vas a desear haber disfrutado ese helado, ese café con la persona que tú dices que quiere. Voy a adelantarles algo, aunque Bere no me dé permiso. El próximo año, febrero, mediados de febrero, ya está programado. Arrancamos con semilla. Vete inscribiendo. Vamos a ayudarte desde enero regalándote, bueno, no sé si me dé permiso ya Bere de anunciar, pero vamos a regalarte un taller para que tú te hagas tus propias metas. No es lo que nosotros te digamos. No tienes que juntar a 1000 personas y todos rascarse el ombligo a la vez. No tienen que ser fila de elefantito, de agarrándose la manita una adelante. Es lo que tú quieras hacer. Te vamos a ayudar, te vamos a dar los elementos básicos y a orientarte. No lo vamos a hacer por ti. Y menos Bere, porque ella va a ser la titular, ¿no? Yo a lo mejor sí lo haría, este, soy muy apapachador, pero no es la idea. Bere, ya estamos cerca de la hora para no variar. No, y ni cuando tenemos programa grabado podemos estar a gusto. ¿Qué te llevas de esta película? Platícame y qué les dejas de esto y de otras cosas. Pues lo que les decía al inicio, ¿no? El poder darte la oportunidad de estar en silencio, sin buscar, porque fíjate que de pronto buscamos meditar, pero buscamos la meditación guiada, ¿no? Entonces, eso no es como tal. No digo que no tenga un propósito y que no sean favorables, sino, pero ¿qué tanto puedes realmente estar tú en silencio contigo? Y tal vez hasta que puedas hacer el ejercicio, ¿no? Estar un momento tú en tu cuarto sin salir y realmente estar en silencio, sin agarrar un libro, sin prender la televisión, sin hacer alguna otra cosa más que estar contigo. Y vas a ver que no es tan sencillo porque no estamos habituados, ¿no? Y entonces podrías ponerte la práctica de hacer algo contigo. Estos momentos de silencio, de respirar, de sentirte, de conectar con tu energía. Y yo creo que sería una bonita práctica para ti, sobre todo ahorita que vamos a terminar el año y que generalmente en estas fechas todos estamos como en la introspección, ¿no? De qué fue lo que hicimos, qué nos gustó, qué podríamos mejorar, de los logros, de esas 12 uvas que nos comimos el año anterior, que es que cumplimos este año, y toda esa introspección, y entonces ahora qué quiero el próximo año para mí, y con qué me quiero comprometer, qué quiero crear, ¿no? Entonces, que tú puedas dar este espacio para estar contigo y como decía René, poder observarte un poco más en qué tanto quiero llenar el vacío con palabras, mental y verbal, ¿no? Qué tanto estoy tan corriendo que no reparo en los que están al lado de mí y que me aman, ¿no? Como el ballet parking, ¿no? El socio, el ayudante, toda esa gente que está alrededor de ti y que tienes un impacto en ella, como el barista, ¿no? Que para ti, pues no son de tu familia, ¿no? Pero es gente que todo el tiempo, dado que tienes conversaciones, tu energía en algún momento está unida a la de ellos, entonces hay un impacto. Y a veces no te das cuenta que con una sonrisa, ¿no? Con dar los buenos días, hay un cambio en las personas. Entonces, que puedas como
permitirte observarte en estas 1000 palabras de cierre, en estas 50 palabras diarias, realmente ¿en dónde las ocuparías? ¿Qué harías con ellas? ¿Qué dirías? Y que te pongas ese rato un día de poder conectar contigo y de decir cosas que sean realmente relevantes para ti y para lo que quieres crear. Gracias, Ron. No, gracias a ti, Bere. Yo estoy así como que, ay, qué bonito. Yo me quedo con la acción, la parte que decía Bere de la acción. Muy importante. Y esto no quiere decir que te vayas a aventar panes, no quiere decir que te pegues un masking tape a la boca, pero sí te sugiero, haz conciencia de lo que dices, de qué lenguaje estás utilizando, y no me refiero al artículo que utilizas, ¿no? Sino a la masita, a la esencia de lo que dices. A mí no me importa de repente que de repente estás en un grupo, ya ven, señoras, todas juntas, sí, sí, vamos, ya se dan cuenta, se ríen, me río, y no pasa nada. O sea, pues, si la mayoría son mujeres, sí, estamos puras viejas, ok, ya, no hay problema. Deja de concentrarte en lo importante, tanto de lo que dices como de lo que escuchas, y concéntrate en la esencia. Si tú lo dices, es tu responsabilidad y tú puedes hacer algo por ello. Te sugiero es conciencia. De repente es el ejercicio un día al mes si quieres, o más seguido. Pero hoy voy a hablar 50 palabras, pero bien, lo que debe de ser. Bien, mi hija. Un abrazo le va a decir más y al final se puede cerrar con un bello te amo. Familia, los queremos. Nos vemos la próxima semana. Nuevamente programa grabado, pero hecho con mucho cariño de nosotros para ustedes. Será nuestro regalo de Navidad. Y justamente vamos a hablar de qué, Bere, de qué vamos a hablar, cuéntanos, la próxima semana. La La otra, próxima. la otra película. Ah, sí. Es el último regalo. Váyanla viendo, se las recomendamos para que puedan platicar con nosotros. Aunque no estemos en vivo, dejen mensaje, nos encanta platicar con ustedes y les doy mi palabra que mientras podamos vamos a contestar todos los mensajitos, aunque sea con un corazoncito, algo, pero les vamos a contestar. Los queremos, hasta la próxima semana. Gracias, Bere. Gracias a ti, Ren. Gracias a todos por vernos y sintonizarnos. Cuídense. Felices fiestas.